Bien, vamos a ver el caso de este compuesto que tiene 4 carbonos y 10 hidrógenos. Esta es su fórmula molecular. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tratar de armar compuestos diferentes, ¿sí? El primero siempre va a ser el más fácil, ¿sí? El que yo recomiendo empezar, que va a ser una cadena, ¿sí?, lineal. Carbono, 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 ¿sí? 4 carbonos y 10 hidrógenos. Esta fórmula no nos está diciendo si es un alcano, un alqueno o un alquino. Entonces, lo que tengo que hacer es prueba y error. Primero le agrego un carbono a cada uno. Bien, me dice que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, 10. Se dio la casualidad, ¿sí?, de que con 4 carbonos y con 10 hidrógenos yo puedo formar un alcano, ¿sí? ¿Cómo se va a llamar este alcano? Tiene 4, va a ser un butano. Bien, vamos a ver si con esta misma fórmula yo puedo formar un alqueno, por ejemplo. Tengo un carbono, vamos a poner un doble enlace, ¿sí? Y vamos a ponerle ahora los hidrógenos. Acá uno solo, acá 2 y en el último 3. Bien, vamos a contar a ver si con esta fórmula es posible armar un alqueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrógenos, ¿sí? La fórmula que me dice que tengo que tener 10 hidrógenos. Si bien se cumplió que tiene 4 carbonos, no se cumplió que tenga 10 hidrógenos, sino que tiene solamente 8, ¿sí?, hidrógenos. ¿Y qué va a pasar? ¿Voy a poder hacer un alquino? A ver, pruebo. Pongo un triple enlace acá, es decir que se me va este hidrógeno y se me va el hidrógeno de arriba. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos hidrógenos todavía. Entonces, con esa fórmula nos dimos cuenta que solamente puedo crear alcanos. Así como les dije, todo prueba y error. Bien, este es un compuesto, ¿sí? Este no es un isómero todavía, es un compuesto. ¿Cuál va a ser su isómero? Aquel compuesto que tenga los mismos carbonos, los mismos hidrógenos, pero una estructura diferente. Si esta cadena tiene 4 carbonos, ¿cómo hago para formar un compuesto diferente? Bien, la cadena básicamente va a tener que ser diferente. Entonces, 1, 2, 3, si pongo 4 es exactamente el mismo. Entonces saco este carbono de acá, ¿sí?, y lo pongo como ramificación. ¿Lo puedo poner acá? No. ¿Por qué? Porque al momento de armar la cadena, ¿sí?, la cadena principal, recuerden que siempre es la que tiene la mayor cantidad de carbonos, ¿sí? Entonces, por eso las ramificaciones, ¿sí?, yo sé que soy media pesada y que se lo repito 1000 veces, no lo puedo poner ni en el carbono del extremo, del primer extremo, ni del último, ¿sí? Bien, entonces, para que lo borro todo de nuevo, dijimos que vamos a hacer una cadena de 3, ¿sí? Y como no pongo las ramificaciones ni al principio ni al final, la única opción que me queda es ponerla en el medio. Entonces ahora sí, lleno de hidrógenos. Vamos a corroborar igualmente que tengan toda la cantidad de hidrógenos necesaria. Bien, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrógenos y 1, 2, 3, 4 carbonos. Entonces este compuesto también va a tener 4 carbonos y 10 hidrógenos, el de arriba también. Ahora sí, que yo tengo dos compuestos que son diferentes, ahora sí puedo decir que estos dos son isómeros. Pero teniendo uno solo no puedo decir que son isómeros porque no tengo con quién compararlo. Bien, el de arriba se llamaba butano. Paren que lo voy a borrar acá y lo voy a poner acá. Este era un butano. ¿Cómo se va a llamar este compuesto de acá? Bien, señalo la cadena principal. 1, 2, 3. En el 2 tengo la ramificación. Entonces va a ser el 2-metil propano. ¿Sí? Porque la cadena más larga tiene 3 carbonos. Bien, vamos a probar a ver ahora si se puede con esta fórmula crear otro compuesto. Si ya hicimos una cadena de 3, ¿sí?, ya hicimos una cadena de 4, ya vimos que este carbono no lo puedo poner ni al principio ni al final, ¿qué otra cosa puedo hacer? Bien, muchos quizás piensan de esta forma. Bien, tengo 2 carbonos, pongo un carbono acá y un carbono acá. Bien, vamos a dejarlo así. Vamos a marcar su cadena principal. Recordemos que la cadena principal es aquella que tiene la mayor cantidad de carbonos. Bien, seguramente muchos me harán esto.
Y acá en este carbono, en el carbono 2, tengo 2 ramificaciones. No. ¿Sí? Vamos a hacerlo de nuevo. Carbono, carbono, carbono y carbono. La cadena principal va a ser la que tenga mayor cantidad de carbonos. Es decir, esta de acá. ¿Sí? No importa que esté en vertical, porque esto se puede dar vuelta, ¿no? Bien, vamos a agregarle todos los hidrógenos, ¿sí? Para que nos quede bien. Bien, y ahora vamos a nombrarla. A ver si formamos un isómero o no. ¿Tiene 4 carbonos? Tiene 4 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hidrógenos. Bien, cumplió con la fórmula molecular. ¿Y cómo se va a llamar? 1, 2, 3. En el 2 tengo un metil. ¿Sí? Este de acá. Y la cadena principal es un propano, porque tiene 3 carbonos. Entonces, ¿qué pasó? Este compuesto y este compuesto son iguales, ¿sí? Entonces, con esa fórmula molecular, carbono 4, hidrógeno 10, solamente puedo formar 2 isómeros. Este y este, ¿sí? Solamente un par. No tengo chance, ¿sí? Porque no me dan la cantidad de carbonos, para crear un isómero más. Entonces, ¿qué tienen que tener cuidado con estos compuestos? Es no hacer el mismo compuesto, ¿sí? Valga la redundancia, y que esté diferente, ¿sí? Por eso siempre tienen que contar la cadena principal. Una vez que localizan la cadena principal, ahí se pueden dar cuenta si los compuestos son iguales o si son diferentes. Bien, vamos a ver un ejemplo de isómeros de posición. Los isómeros de posición son aquellos que pertenecen a la misma familia, ¿sí? Es decir, que si hago un alcohol, su isómero va a ser un alcohol. Si hago un ácido, su isómero va a ser un ácido, ¿sí? Pertenecen a la misma familia, tienen la misma cadena carbonada, pero difieren, ¿sí? En la posición de su grupo funcional. Analicemos la fórmula molecular. Sí, recordemos que esto es la fórmula molecular. Tengo 6 carbonos, 14 hidrógenos y solamente un oxígeno, ¿sí? Entonces, en este caso voy a poder formar quizás un alcohol, un aldehído, una acetona o un éter. Vamos a empezar formando quizás un alcohol. Bien, 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Vamos a poner en el último carbono su grupo hidroxilo, ¿sí? Bien, y ahora agregamos todos los hidrógenos necesarios. Una vez que armamos la primera cadena, que es la, como les digo siempre, la lineal, la más fácil de hacer, contamos si nos da exactamente la cantidad de carbonos, la cantidad de hidrógenos y la cantidad de oxígenos, y ya vamos a estar seguros de que es un alcohol. Bien, 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, perfecto. 14 hidrógenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 hidrógenos y un oxígeno. ¿Sí? Perfecto. El compuesto que nosotros formamos cumple con esta fórmula molecular. ¿Cómo se va a llamar? Bien, recordemos que el alcohol siempre, ¿sí? Digamos que la cadena carbonada se empieza a contar por el carbono que está pegado al grupo hidroxilo. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este compuesto, ¿sí?, se va a llamar hexanol. ¿Es necesario poner la ubicación del grupo hidroxilo? No, porque está en el primer carbono. Bien. Ahora vamos a formar su isómero de posición. Es decir, yo no puedo cambiar la cadena carbonada, ¿sí? No puedo tener un pentanol o un 2-metilpentanol o lo que fuese. ¿Por qué? Porque la cadena tiene que ser exactamente la misma, ¿sí? Voy a copiar nuevamente este compuesto, ¿sí?, acá abajo, pero ya con su fórmula semi desarrollada para que sea un poco mejor visto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, es el mismo compuesto, solamente cambié, ¿sí?, de la fórmula desarrollada a la semi desarrollada. Bien, vamos a formar un isómero de posición. Es decir, yo tengo que cambiar la posición de este grupo hidroxilo. Entonces, lo puedo mover, si está en el primer carbono, lo puedo mover al siguiente carbono. CH3, tengo que copiar exactamente todo lo mismo, ¿sí? CH2, y dijimos que lo vamos a poner en este carbono de acá.
Entonces este va a ser CH3. Bien, cuento la cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene la misma cadena carbonada, ¿sí?, que el de arriba. Este recordemos que era un hexanol. Pero ahora cambia la posición de su grupo hidroxilo. Este va a ser el 2-hexanol. Sigue siendo un alcohol, ¿sí?, no cambié de grupo, sigue siendo un alcohol, pero su grupo funcional está en otra posición. Bien, ¿se puede hacer uno más? Sí, claramente. Lo muevo al siguiente. Entonces va a ser CH3, CH2, CH2. Lo vamos a poner en este de acá. ¿Sí? CH2 y CH3. Este compuesto va a ser el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va a ser el 3-hexanol. Acá me olvidé la L. Hexanol. Bien. ¿Se puede hacer uno más? Vamos a ver si es esto posible. Voy a borrar la parte de arriba. ¿Sí? Esta de acá. Vamos a borrar esto de acá. Quizás queda un poco desprolijo. Vamos a separar esto de acá. Bien, entonces hicimos el hexanol, el 2-hexanol y el 3-hexanol. ¿Es posible el 4-hexanol? Vamos a ver. CH3, CH2, CH2, CH... Bueno, vamos a hacerlo así primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si acá lo pusimos en este, vamos a ponerlo en este de acá. ¿Sí? Vamos a corroborar que puse bien todos los hidrógenos. 3 y 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bien, 6 carbonos y el grupo de oxilo. Bien, ¿cómo numero esto? El error más frecuente que todos me hacen es este. Si empezamos a numerar siempre de allá, hacen 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Esto está bien o está mal? Está mal. ¿Por qué? Porque recordemos que el grupo hidroxilo tiene que tener su menor ubicación. Entonces, lo numero de atrás para adelante y de adelante para atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, ¿cómo se llama este compuesto? Estaba escribiendo en negro acá. ¿Qué posición es la menor? ¿El 3 o el 4? Claramente el 3, ¿sí? Entonces esta de acá arriba se nos va. ¿Cómo se va a llamar este compuesto? Entonces el 3-hexanol. ¿Qué pasó? El 3-hexanol ya lo habíamos hecho, ¿sí? Ahí se ve. El 3-hexanol ya lo habíamos hecho. Entonces este no es un isómero. ¿Cuántos isómeros son posibles con la fórmula molecular C6, hidrógeno 14, oxígeno? Son solamente posibles 3 isómeros de posición. ¿Sí? Recordemos esto. Siempre tiene que mantenerse la misma cadena carbonada, es decir, si tengo 6 carbonos, siempre voy a tener que tener 6 carbonos en la cadena principal. Tienen que pertenecer a la misma familia. Si al principio hice un alcohol, sus isómeros tienen que ser alcoholes. Y se llama de posición porque lo único que varía es la posición del grupo hidroxilo. ¿Sí? Acá lo había puesto en negro, vamos a ponerlo en rojo para que se vea bien. ¿Sí? Lo único que fue cambiando fue la posición de su grupo hidroxilo. Lo único que tenemos que tener en cuenta siempre es numerar. ¿Sí? Porque por ejemplo acá nosotros creímos que se podía hacer quizás el 4-hexanol, pero no es posible. ¿Sí? Solamente entonces con esta fórmula son posibles estos 3 isómeros. Bueno, cuando hablamos de isómeros de función, quizás puede llegar a haber más confusiones. ¿Por qué? Vamos a la base. Tienen que tener sí o sí, para que sean isómeros, la misma forma molecular. Pero en este caso, pertenecer a diferentes familias. Cuando hablamos de diferentes familias, hablamos de diferentes compuestos. Es decir, compuestos que van a tener el grupo hidroxilo, el grupo carbonilo o el grupo carboxilo. ¿Sí? Entre otros. Bien, para saber los isómeros de función, primero tenemos que ver qué compuestos pueden ser isómeros entre ellos.
¿Cuáles van a ser los compuestos isómeros entre ellos? Los siguientes. Los alcoholes y éteres, ¿sí? Estos dos compuestos van a ser isómeros de función, perdón. Los aldehídos y cetonas. Y por último, los ácidos, ¿sí? Los ácidos carboxílicos y los ésteres. ¿Sí? Estos compuestos, ¿sí? Estas familias van a poder formar isómeros de función. Ahora vamos a ver un ejemplo de cada uno. Bien, tengo la siguiente fórmula molecular. 4 carbonos, 10 hidrógenos y un solo oxígeno. ¿Qué compuestos tienen un solo oxígeno? Los alcoholes, ¿sí? Cuyo grupo funcional es el hidroxilo. Los éteres, ¿sí? Que teníamos el oxígeno en el centro. Los aldehídos y cetonas, que tenían un doble enlace con el oxígeno. Bien, vamos a ver con esta fórmula qué es posible hacer. Si alcoholes o aldehídos y cetonas o éteres. Bien, primero tengo 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. Listo, cumplí la regla de los 4 carbonos. Tengo un oxígeno. ¿Sí? Vamos a poner el oxígeno como si fuera el grupo, ¿sí? Hidroxilo. Y tengo 10 hidrógenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 hidrógenos. Bien, entonces con esa fórmula molecular pude crear, ¿sí? Un alcohol. ¿Por qué alcohol? Por su grupo hidroxilo. Vamos a ver si es posible crear un aldehído o una acetona. Tengo 4 carbonos. Recordemos que el grupo carbonilo, ahí, este y este, ¿sí? Y llenamos con hidrógenos. A ver si es posible, si se cumple esa fórmula molecular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrógenos, ¿sí? Entonces, con esa fórmula molecular, ¿se puede crear un aldehído o cetona? ¿Sí? Si yo lo cambiaría en el centro, ¿se puede o no se puede? No, no se puede porque tiene 4 carbonos, sí, tiene 4 carbonos. ¿Tiene un oxígeno? Sí, tiene un oxígeno, pero no tenemos la cantidad de hidrógenos que me está diciendo, ¿sí? En este compuesto yo tengo 8 y la fórmula molecular me pide 10. Entonces nos quedamos con la primera opción, que con esa fórmula molecular puedo crear alcoholes. Bien, lo que les había escrito al principio, los alcoholes y los éteres forman, mejor dicho, isómeros de función. Bien, este va a ser el primer compuesto que hicimos. Vamos a crear ahora su isómero, ¿sí? Recordemos que para crear un éter, el oxígeno tiene que estar en mitad de cadena. Entonces, por ejemplo, puedo hacer este isómero. Carbono, carbono, oxígeno, carbono, carbono, y ahora agrego sus respectivos hidrógenos. Y vamos a corroborar que la cantidad de carbonos y de hidrógenos tiene que ser la correcta. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. Cumplí con los 10 hidrógenos. 1, 2, 3, 4. Cumplí con los 4 carbonos. Y un oxígeno, cumplí con el oxígeno. ¿Sí? Entonces, podemos ver que los alcoholes y los éteres forman lo que se le dice isómeros de función. Isómeros de función. ¿Por qué de función? Porque su isómero, ¿sí?, ya no es un alcohol, sino es un éter, ¿sí? No importa que la cadena sea igual o sea diferente. Lo que pasó acá es que su compuesto, ¿sí?, que tiene la misma fórmula molecular, es de una familia diferente, ¿sí? Es decir, es un éter. Bien, vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos 4 carbonos, 8 hidrógenos y 2 oxígenos. Hasta ahora los grupos que vimos que pueden tener 2 oxígenos son los ácidos, ¿sí? Los ácidos. Y como dije al principio, los ácidos forman
isómeros de función con los ésteres. ¿Sí? Así que vamos a armar el compuesto. 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Vamos a poner el grupo hidroxilo, perdón, el grupo carboxilo, ¿sí? Doble enlace con el oxígeno y un enlace simple con el grupo OH. Bien, ahora lleno todo esto de hidrógenos y vamos a contar si realmente se cumplió la fórmula molecular. Bien, 4 carbonos, dijimos que sí. 8 hidrógenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y no olvidemos de contar este otro, 8. Y 2 oxígenos. ¿Sí? No importa la forma en la que se unan esos oxígenos. ¿Sí? Simplemente en estos casos se lee, o en realidad se cuenta la cantidad de átomos de cada grupo. Bien, este es un ácido. ¿Sí? Precisamente el ácido pentanoico. Bien, dijimos que los ácidos forman isómeros de función con los ésteres. En el grupo éster, esto de acá tiene que estar en el medio de la cadena. No puede estar en los extremos porque si no sería un ácido. Así que vamos a, por ejemplo, ponerlo en este carbono de acá. ¿Sí? Acá. Lo puedo haber puesto en este o en el que le sigue, ¿sí? Pero nunca en los extremos. Carbono. ¿Sí? Como pueden ver, en este caso, en el de los ésteres, el oxígeno, ¿sí? Este de acá, ya no está unido a un hidrógeno, perdón, sino que está unido al otro carbono. Por eso tiene que estar en el centro de la cadena. Bien. Lleno de hidrógenos. Acá no tengo que poner hidrógenos, ¿sí? Porque tengo 1, 2, 3, 4 enlaces. Y acá sí. Cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cumplí con la cantidad de hidrógenos. 1, 2, 3, 4. Cumplí con la cantidad de carbonos. 2 oxígenos. Cumplí con la cantidad de oxígenos. ¿Sí? Y este es un éster, más precisamente el 1, 2. El etanoato de 1, 2, etilo. ¿Sí? Entonces, tienen la misma fórmula molecular, pero pertenecen a diferentes familias. El primero es un ácido, ¿sí? Tiene el grupo carboxilo en el extremo, y el siguiente es un éster, ¿sí? Misma fórmula molecular, diferentes familias. Bien, el último ejemplo. Carbono 4, hidrógeno 8 y un solo oxígeno, ¿sí? Compuestos que tienen en su fórmula, o que vimos hasta ahora, ¿sí? Compuestos simples, sin mezclar familias, que tienen un solo oxígeno. Los alcoholes, los éteres y aldehídos y cetonas. Lo bueno de esto es que ahora ya aprendimos que si con esta fórmula no puedo formar un alcohol, tampoco voy a poder formar un éter. Bien, vamos a primero probar si puedo formar un alcohol. Agrego acá el OH, ¿sí? Y lleno de hidrógenos. Bien. 4 carbonos, sí. 1, 2, 3, 4. 1 oxígeno, sí. 8 hidrógenos, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No cumplí con la condición de tener 8 hidrógenos. Entonces, no puedo formar ni alcoholes ni tampoco sus isómeros, que son los aldehídos. Entonces, ¿qué voy a poder formar? Aldehídos y su isómero, que va a ser la cetona. Entonces, 4 carbonos. Acá vamos a poner los hidrógenos. En teoría nos tendrá que dar bien. Bien. 4 carbonos. Sí. Ahora sí. 8 hidrógenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrógenos. Perfecto. Y un oxígeno. Bien, entonces se pudo formar un aldehído. 1, 2, 3, 4. Este es el butanal. Bien, para crear su isómero, ¿sí? Su isómero de cadena, perdón, su isómero de función, tendría que formar una cetona. Recordemos que en la cetona el grupo funcional va en el centro de la cadena, nunca en los extremos, porque si no tendría otra vez un aldehído. Bien, lleno completo todo de hidrógenos. Esto es lo mismo de siempre. A este carbono le tengo que agregar hidrógenos. 1, 2, 3, 4. No. Bien, contemos la cantidad de carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. 3
perdón, un oxígeno, cumplido, y 8 hidrógenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrógenos. Perfecto, entonces acá pudimos ver que el aldehído, ¿sí? Este de acá que es un aldehído, es isómero de la cetona. ¿Cómo se va a llamar esta cetona? Tiene 4 carbonos, se va a llamar butanona. Butanona. ¿Es necesario poner 2 butanona? Y no, porque es la única opción que tiene posible acá, es estar en el carbono número 2. Bien, los isómeros de cadena son aquellos compuestos que tienen otra vez lo mismo, la misma fórmula molecular, que pertenecen a la misma familia, pero lo único que van a diferenciar es en la estructura de su cadena. Bien, tengo esta fórmula molecular, carbono 5, hidrógeno 10. Primer paso que hacemos siempre. Acá no tengo oxígeno, no tengo nitrógeno ni nada, entonces los compuestos que voy a poder llegar a formar quizás va a ser un alcano, un alqueno o un alquino. Sí, vamos a ver cuál de estos casos va a ser posible. Bien, carbono 5, 1, 2, 3, 4, 5. Lleno todo de hidrógenos. A ver si me da bien. Bien. Los 5 carbonos ya lo cumplí. Vamos a ver si tengo 10 hidrógenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Me pasé. No tengo 10 hidrógenos. Entonces, vamos ahora a probar si puedo formar, por ejemplo, un alqueno. Simplemente voy a borrar este doble enlace. Perdón, este enlace simple. Y vamos a poner un doble enlace. Bien, este carbono está unido a 2 enlaces acá. 3, 4. Vamos a contar ahora si estamos bien con la cantidad de hidrógenos. 1, 2, 3, 4, 5. Momento. Acá hay un cuidado ahí. Este carbono está unido a 2, 3, 4. Perfecto, tenía un hidrógeno más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto, entonces con esa fórmula molecular pude formar un alqueno. Vamos a ver si un alquino era posible. Si recuerdan la fórmula general de los alquenos, ¿sí? La cantidad de hidrógenos siempre va a ser el doble de la cantidad de carbonos. Ahí tenían como una pista si recuerdan las primeras clases. Bien. 1, 2, 3, 4. Me olvidé 1. A ver si puedo formar un alquino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No puedo. Recordemos que a medida que tenía más enlaces, perdía, ¿sí?, hidrógenos. Entonces, con esa fórmula molecular, lo que yo puedo formar son simplemente, un momento que lo vuelvo a escribir, carbono 5, hidrógeno 10. Puedo crear solamente alquenos. Bien, ya tengo el alqueno, digamos, del cual vamos a partir para formar sus isómeros de cadena. Entonces, dijimos isómeros de cadena. Si yo hago esto, ¿estoy formando un isómero de cadena? A ver, no, un momento. Pongo acá, cambio el doble enlace. 1, 2, 3, 4, 5. Con sus respectivos hidrógenos. A ver, vamos acá. Este tiene 2, 3, 1, 2, 3. Este de arriba no. ¿Sí? Presten atención. Yo porque estoy haciendo rápido, pero ustedes cuando lo hacen tranquilos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, 10 hidrógenos. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Perfecto. Esto es un hidrógeno. Esto es, perdón, un isómero de cadena. No. ¿Por qué? Porque la cadena es igual. Tiene, ¿sí?, 5 carbonos. El primero es un penteno. Y el segundo va a ser un 2-penteno. ¿Sí? 2-penteno. Penteno. Entonces, ¿qué fue lo único que hice? Fue cambiar, ¿sí?, el doble enlace. Que en este caso podríamos llegar a decir que es un isómero de posición. ¿Sí? Cambié la posición del doble enlace. ¿Cuál va a ser un isómero de cadena? ¿Sí? Tengo que tener claramente una cadena diferente. Entonces dejo el doble enlace donde estaba. ¿Sí? Y tengo que agregar una ramificación. Por ejemplo, agrego la ramificación en este carbono de acá. Y ahí estamos. Acá pongo un hidrógeno. Acá pongo 3.
Y en este de acá pongo 3 hidrógenos. A ver, vamos a contar si no me pasé. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, 5 carbonos. 10 hidrógenos. Se me borró. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrógenos. Perfecto. Ahora señalo la cadena principal. Nunca se olviden de eso. ¿Sí? Señalo la cadena principal. El carbono número 1 va a ser el que está más cercano al doble enlace, o sea que este de acá. Este va a ser el carbono 1, 2, 3, 4. Entonces, este compuesto, ¿cómo se va a llamar? En el carbono 3 tengo un metil. Metil 1, 2, 3, 4. Metil como tengo el doble enlace, buteno. Entonces, tienen la misma fórmula molecular, pero su cadena es diferente, ¿sí? Ya no tengo más la cadena principal que va a ser un penteno, sino en este caso va a ser un buteno, ¿sí? Es como el ejercicio que les mostré cuando les expliqué en el primer video que son los isómeros, ¿sí? Entonces, sí o sí necesito tener una cadena diferente para tener un isómero de cadena. No tengo que mover el doble enlace, o si tuviese un grupo hidroxilo o un grupo funcional, no lo tengo que mover. Lo único que me tengo que preocupar es que por la cadena principal, ¿sí? La base de mi nombre, sea diferente, ¿sí? Es lo único que me cambia. ¿Puedo armar un isómero más? Sí. Lo puse en el carbono 3. ¿Lo puedo poner en el carbono 4? Vamos a ver. Ustedes ya saben la respuesta. Pero vamos a probar. 1, 2, 3. Acá tengo 2. En este pongo uno solo. En este pongo 2. Acá pongo 2 más. Y en el último... Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, 10 carbonos, 10 hidrógenos, 5 carbonos. Bien, marco la cadena principal. El que me termina la cadena principal acá, ¿sí? Vuelvo a ver los videos. Recordemos lo siguiente, la cadena principal, si tiene una sola bifurcación, sigue, ¿sí? Porque tengo que tener la cadena, siempre la cadena con más cantidad de carbonos. Entonces, por eso repito otra vez, las ramificaciones nunca en los extremos de la cadena. Bien, ¿cómo se va a llamar este compuesto? Penteno, ¿sí? Es la misma cadena de arriba, nada más que se me dio por poner el carbono abajo, pero es exactamente lo mismo. Entonces, este acá nuevamente no es un isómero, ¿sí? Bien, sigo. Puedo hacer lo siguiente. Lo pongo, en el 4 no lo pongo, lo puedo poner en el 2, ¿sí? 1, 2, no, este acá no iba. Este tiene 2 y este de acá tiene 3. Bien, 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrógenos. Señalo la cadena principal. Ahora sí, la cadena principal tiene que ser la que tenga el doble enlace. Yo llego hasta acá, tengo dos caminos. O sigo de largo o doblo. Si doblo, solamente mi cadena va a tener 3 carbonos. Así que en este caso sí, la cadena principal va a ser la más larga. Bien, ¿cómo se va a llamar este compuesto? Este va a ser el carbono 1, 2, 3 y 4. Va a ser el 2-metil butano. ¿Sí? Perdón, buteno. Buteno porque tiene el doble enlace. Bien, entonces, en este caso sí, lo voy a escribir de nuevo porque se veía bastante mal. Buteno. Entonces, acá pude formar otro isómero, ¿sí? Es diferente al anterior, porque el anterior, el metil estaba en el 3, ¿sí? Y acá lo puse en el 4, entonces sería otro isómero de cadena del principal. Y así, sí, la idea es que vayan probando la cantidad de isómeros que pueden formar, depende también del ejercicio que yo les pido. Sí, pero tienen que tener cuidado en eso. Las ramificaciones nunca en los extremos de la cadena y siempre contar la cadena principal.